En aquel pequeño pueblo donde todos se conocían, el día de la boda de Carolina prometía ser perfecto. Las campanas de la iglesia repicaban mientras los invitados llenaban las bancas, expectantes. Carolina, radiante en su vestido blanco, había soñado con este momento desde niña. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba el ramo de flores blancas, respirando profundamente para calmar los nervios que sentían todos los novios, pero este no sería un día como cualquier otro. Lo que debía ser el inicio de una vida juntos, se convirtió en el escenario de una humillación que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. El novio, Alejandro, un hombre que todos consideraban afortunado por tener a Carolina, tenía otros planes. «No puedo hacerlo», pronunció con voz firme cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Carolina como esposa. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. «No te amo lo suficiente», continuó, mirándola a los ojos con una frialdad desconcertante. «Merecemos ser sinceros con nosotros mismos». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carolina, mientras los murmullos de asombro se extendían entre los invitados. Su mundo se derrumbaba frente a todos. Con la dignidad hecha pedazos, salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí un rastro de pétalos blancos y sueños rotos. Aquella humillación pública podría haber destrozado a cualquiera, pero Carolina no era cualquier persona. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Mientras el dolor se transformaba lentamente en fortaleza, ella comenzó a reconstruirse, se mudó a la ciudad, donde nadie conocía su historia. Empezó desde cero, trabajando largas horas, estudiando por las noches. Su determinación la llevó a iniciar un pequeño negocio que, contra todo pronóstico, floreció. Lo que comenzó como una pequeña tienda en línea se convirtió en una empresa reconocida, y Carolina pasó de ser la novia abandonada a una empresaria respetada cuya historia inspiraba a otros. Mientras tanto, Alejandro seguía en el pueblo, atrapado en una vida de decisiones mediocres y arrepentimientos silenciosos. Ocasionalmente escuchaba historias sobre el éxito de Carolina, pero las consideraba exageraciones hasta aquel día, 5 años después, cuando la vio en la portada de una revista de negocios. La fotografía mostraba a una mujer segura, elegante y con una sonrisa que reflejaba paz interior. Sus ojos, los mismos que una vez había visto inundados de lágrimas por su culpa, ahora brillaban con determinación y serenidad. El artículo detallaba su increíble trayectoria desde el rechazo hasta el éxito, aunque omitía los detalles más personales. Alejandro sintió como el peso del arrepentimiento caía sobre sus hombros. ¿Qué había hecho? Había lastimado profundamente a alguien que lo amaba sinceramente, y ahora ella brillaba más que nunca, mientras él seguía estancado. Un día, impulsado por una mezcla de curiosidad y remordimiento, decidió que debía verla de nuevo. ¿Cómo reaccionaría Carolina al encontrarse cara a cara con el hombre que la humilló frente a todos? ¿Habría espacio para el perdón en su nuevo mundo? Lo que Alejandro no sabía era que este reencuentro cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. El viaje de regreso al pueblo fue más difícil de lo que Alejandro había imaginado. Cada kilómetro recorrido traía consigo recuerdos y culpas que había intentado enterrar durante años. Condujo lentamente por las calles familiares, notando cómo poco había cambiado en comparación con su propia vida, que parecía haberse estancado desde aquel fatídico día. Carolina había regresado temporalmente al pueblo para la inauguración de una nueva sucursal de su empresa. El evento había causado revuelo, carteles anunciaban su llegada y el periódico local la describía como la hija pródiga que regresaba transformada en una mujer de negocios exitosa. Para muchos en el pueblo, su historia era ya una leyenda de superación y fortaleza. La noche anterior al gran evento, Alejandro no pudo dormir. Se preguntaba si ella seguiría siendo la misma persona dulce que una vez conoció, o si la vida y el éxito la habrían endurecido. ¿Lo reconocería entre la multitud? ¿Lo ignoraría? O peor aún, lo miraría con la misma frialdad con la que la había mirado aquel día en el altar. El día de la inauguración llegó con un cielo despejado y una brisa suave. La pequeña plaza del pueblo estaba irreconocible, decorada con elegancia para la ocasión. Una multitud se había reunido frente al nuevo edificio, ansiosa por ver a Carolina. Entre ellos, nervioso y casi escondido, estaba Alejandro. Cuando ella apareció, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Carolina lucía espléndida en un traje azul marino que reflejaba profesionalismo y confianza. Su sonrisa era genuina mientras saludaba a antiguos conocidos. No quedaba rastro visible de aquella joven destrozada que había huido de la iglesia años atrás. Durante su discurso, habló de perseverancia, de segundas oportunidades y de cómo el fracaso puede convertirse en el mejor maestro. Sus palabras resonaban con sinceridad, y por un momento, Alejandro sintió que ella le hablaba directamente a él, aunque sabía que era imposible que lo hubiera visto entre tanta gente. A veces, los momentos más dolorosos de nuestra vida son en realidad puertas hacia caminos que jamás hubiéramos explorado por voluntad propia, dijo Carolina con voz firme pero cálida.
Yo no estaría hoy aquí si no hubiera atravesado mi propio infierno personal. Terminado el evento, mientras la gente se dispersaba, Alejandro reunió el valor que había estado acumulando durante semanas. Se acercó lentamente hacia donde Carolina conversaba con algunos invitados. El corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Cuando finalmente quedó frente a ella, las palabras que había ensayado tantas veces se evaporaron. Carolina lo miró, y por un instante, su expresión profesional vaciló. Un destello de reconocimiento, seguido por algo que Alejandro no supo interpretar, cruzó su rostro. Alejandro, pronunció ella, con una voz controlada que no revelaba emoción alguna. Carolina, respondió él, sorprendido de poder articular siquiera esa palabra. Te ves increíble. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con 5 años de distancia y palabras no dichas. Los asistentes de Carolina, notando la tensión, se acercaron protectoramente, pero ella los detuvo con un gesto sutil. ¿Podríamos hablar?, preguntó Alejandro finalmente. Solo 5 minutos. Hay cosas que necesito decirte. Carolina lo estudió con una mirada penetrante, como si intentara leer sus verdaderas intenciones. La decisión que tomara en ese momento podría reabrir viejas heridas o quizás, solo quizás, traer la clausura que ambos necesitaban. Lo que Alejandro no sabía era que Carolina guardaba un secreto que cambiaría por completo la dinámica entre ellos, un secreto que había mantenido durante todos estos años. 5 minutos, concedió Carolina finalmente, señalando hacia una pequeña cafetería al otro lado de la plaza. Sus asistentes intercambiaron miradas de preocupación, pero ella los tranquilizó con un gesto discreto. Estaré bien. Continúen con el programa establecido. La cafetería estaba casi vacía, un oasis de calma en medio del bullicio del evento. Escogieron una mesa apartada, donde las miradas curiosas no pudieran alcanzarlos fácilmente. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, creando una atmósfera de falsa normalidad entre dos personas cuya última interacción había sido devastadora. Alejandro jugueteaba nerviosamente con la servilleta mientras Carolina mantenía una compostura perfecta, casi inalcanzable. El silencio entre ellos pesaba como plomo. Te debo una disculpa, comenzó él finalmente, con la voz ligeramente quebrada. Lo que hice, la forma en que lo hice, fue imperdonable. Carolina lo observaba con una expresión neutra, difícil de interpretar. No había rastro de la joven vulnerable que una vez había sido. Los años la habían transformado en alguien que sabía protegerse. ¿Por qué ahora, Alejandro? Han pasado 5 años, respondió ella, sin dejar entrever emoción alguna. ¿Qué ha cambiado? La pregunta flotó en el aire, directa y punzante. Alejandro bajó la mirada hacia su taza de café, buscando las palabras correctas. Te vi en esa revista, y me di cuenta de lo lejos que has llegado, confesó. Mientras yo me quedé atrapado. Atrapado en el arrepentimiento, en las malas decisiones. Atrapado en este pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Carolina soltó una risa suave pero sin humor. ¿Así que esto es sobre ti? ¿Sobre tu culpa? ¿Sobre cómo mi éxito te hace sentir? Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas. Tenía razón. Incluso ahora, estaba siendo egoísta. No, dijo después de un momento. Es sobre pedir perdón, aunque no lo merezca. Es sobre decirte que ese día no solo te lastimé a ti, también me destruí a mí mismo. Algo cambió sutilmente en la expresión de Carolina. Un destello de algo parecido a la compasión, quizás, aunque rápidamente controlado. ¿Sabes qué fue lo peor?, continuó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. No fue la humillación pública. Fue darme cuenta de que nunca te conocí realmente. Que la persona con quien planeaba pasar el resto de mi vida era un completo extraño. Alejandro asintió lentamente, absorbiendo el impacto de sus palabras. Tengo que preguntarte algo, dijo Carolina de repente, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué esperaste hasta el altar? ¿Por qué no terminaste conmigo antes, en privado? La pregunta que había temido durante años. La que se había hecho a sí mismo innumerables veces, en noches de insomnio. Porque fui cobarde, admitió con voz apenas audible. Porque cada vez que intentaba decírtelo, veía la ilusión en tus ojos y no podía. Y luego, de repente, estábamos allí, en la iglesia, y sentí que si no decía algo en ese momento, viviría una mentira para siempre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Carolina, la primera muestra de emoción que permitía en su presencia. La secó rápidamente, como avergonzada de mostrar debilidad. Hay algo que no sabes, dijo ella después de un largo silencio. Algo que nunca tuve la oportunidad de decirte. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué podría ser?
¿Qué secreto había guardado todos estos años? Antes de que pudiera continuar, el teléfono de Carolina sonó insistentemente. Ella miró la pantalla con frustración. Lo siento, tengo que atender esto, dijo, levantándose. Es importante. Mientras ella hablaba por teléfono a unos metros de distancia, Alejandro observó cómo su expresión cambiaba. Parecía preocupada, incluso un poco asustada. La llamada duró apenas un minuto, pero cuando regresó a la mesa, Carolina estaba visiblemente alterada. Tengo que irme, anunció, recogiendo su bolso apresuradamente. Una emergencia familiar. Pero no habías terminado de decirme, lo sé, lo interrumpió. Y tal vez sea mejor así. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Alejandro. Se levantó para marcharse, pero antes de dar media vuelta, añadió, estaré en el pueblo 3 días más. Si realmente quieres saber la verdad, ven a la casa de mi madre mañana a las 6. Pero te advierto, lo que vas a descubrir podría cambiarlo todo. Y con esas palabras enigmáticas, Carolina salió de la cafetería, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Esa noche, Alejandro apenas pudo dormir. Las palabras de Carolina resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Qué secreto guardaba que podría cambiarlo todo? A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de que la inauguración había sido un éxito rotundo. El nombre de Carolina estaba en boca de todos, pero nadie mencionaba su encuentro con Alejandro. Parecía que, por ahora, su conversación había pasado desapercibida. Mientras las horas avanzaban lentamente hacia las 6 de la tarde, Alejandro se debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Debería ir? Estaba preparado para enfrentar lo que fuera que Carolina tenía que decirle. Finalmente, la curiosidad venció. A las 5:45, se encontró caminando hacia la casa donde Carolina había crecido, una modesta vivienda con un pequeño jardín frontal que ahora lucía mejor cuidado que en sus recuerdos. Llamó a la puerta con mano temblorosa. Pasaron varios segundos antes de que se abriera, revelando no a Carolina, sino a su madre, Teresa, una mujer que siempre lo había tratado con cariño hasta aquel fatídico día. Alejandro, dijo Teresa con expresión seria pero no hostil. Carolina dijo que vendrías. Buenas tardes, señora Teresa, respondió él nerviosamente. ¿Está Carolina? Está arriba, contestó la mujer, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Pero antes de que subas, hay algo que debes saber. El tono de su voz hizo que Alejandro se detuviera en seco. Estas no son solo las heridas del pasado las que estás reabriendo, continuó Teresa en voz baja. Lo que vas a descubrir hoy, puede que no estés preparado. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, se escucharon pasos en la escalera. Carolina bajaba lentamente, pero no venía sola. De su mano, bajaba con cuidado una pequeña niña de unos 4 años, con pelo castaño y unos ojos que Alejandro reconoció de inmediato. Eran sus propios ojos, los mismos que veía cada mañana en el espejo. El mundo pareció detenerse mientras la realización lo golpeaba con fuerza. La niña lo miró con curiosidad infantil, ajena al torbellino de emociones que su mera existencia había desatado. Alejandro, dijo Carolina con voz serena pero firme. Te presento a Lucía, tu hija. El tiempo pareció congelarse mientras Alejandro intentaba asimilar la revelación. Su hija. Una niña que llevaba su sangre, sus rasgos, había estado creciendo durante estos años sin que él tuviera la menor idea de su existencia. La pequeña lo miraba con una curiosidad inocente, balanceándose ligeramente mientras sostenía la mano de su madre. Mi hija, logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Un torbellino de emociones lo invadió, asombro, confusión, alegría, y un profundo sentimiento de pérdida por todos los momentos que nunca vivió. Carolina asintió lentamente. Estaba embarazada cuando me dejaste en el altar. No lo sabía entonces. Lo descubrí 3 semanas después. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Alejandro, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No podía apartar la mirada de la pequeña, que ahora se escondía parcialmente detrás de las piernas de Carolina. «¿Realmente necesitas preguntarlo?», respondió ella con una mezcla de tristeza y resignación. «Me humillaste frente a todo el pueblo. Desapareciste después de eso. ¿Qué se suponía que debía hacer? Correr detrás de ti suplicando que aceptaras a una hija que ni siquiera sabías que existía». Teresa, percibiendo la tensión creciente, se acercó a la pequeña. «Lucía, cariño, ¿quieres venir conmigo a la cocina? Hice esas galletas que tanto te gustan». La niña asintió entusiasmada y se fue con su abuela, dejando a Carolina y Alejandro solos en el recibidor, frente a frente con la verdad que había permanecido oculta durante años. «Tenía derecho a saberlo», murmuró Alejandro, sintiendo como la culpa y el resentimiento se entrelazaban en su interior. «¿Derecho?
Carolina dejó escapar una risa amarga. Los derechos los perdiste aquel día, Alejandro. He criado a Lucía sola, le he dado todo lo que necesita. Es una niña feliz. Estaba a punto de responder cuando el sonido de un auto estacionándose bruscamente frente a la casa interrumpió la conversación. Las luces de los faros iluminaron brevemente la sala a través de las cortinas. Carolina se tensó visiblemente. No puede ser, murmuró, acercándose a la ventana, para mirar hacia afuera. Su rostro palideció al instante. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro, alarmado por su reacción. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció un hombre elegantemente vestido, con una expresión de furia apenas contenida. Alejandro lo reconoció de inmediato. Roberto Mendoza, el empresario más influyente de la región, según había escuchado los rumores del pueblo, el actual prometido de Carolina. Así que es verdad, exclamó Roberto, sus ojos oscuros alternando entre Carolina y Alejandro. Cuando me dijeron que te habían visto con él, me negué a creerlo. Pero aquí estás, en secreto, con el hombre que te abandonó. Roberto, no es lo que piensas, comenzó Carolina, pero la interrumpió con un gesto brusco. No solo me has estado mintiendo sobre reunirte con él, continuó Roberto, su voz bajando peligrosamente, sino que me has ocultado algo mucho más importante, ¿no es así? Me dijiste que el padre de Lucía había muerto. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Alejandro miró a Carolina con asombro, comprendiendo de golpe la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo había descubierto que tenía una hija, sino que ahora se enfrentaba a un hombre que creía ser el único padre que la niña necesitaría jamás. ¿Le dijiste que estaba muerto?, preguntó Alejandro, sintiendo una nueva oleada de dolor. Carolina, atrapada entre los dos hombres, parecía haber perdido toda la seguridad y control que había mostrado durante la inauguración. Por primera vez desde su reencuentro, Alejandro pudo ver en ella a la joven vulnerable que había dejado atrás, asustada y sin saber qué hacer. Tenemos que hablar, Roberto, dijo ella finalmente. Pero no aquí, no así. Lucía está en la cocina, podría escucharnos. Oh, ahora te preocupa Lucía, respondió él con sarcasmo. Debiste pensar en ella antes de construir toda nuestra relación sobre mentiras. Desde la cocina, se escuchó la voz inocente de la pequeña. ¿Mamá? ¿Está todo bien? La voz inocente de Lucía rompió momentáneamente la tensión. Carolina respiró hondo, intentando recuperar el control de la situación. Sí, cariño, todo está bien. Quédate con la abuela un momento más, respondió con una calma que contrastaba con el caos que sentía por dentro. Luego, mirando a ambos hombres, añadió en voz baja pero firme, vamos al jardín trasero. No permitiré que mi hija presencie esto. Los tres salieron en silencio, el aire fresco de la noche envolviendo la atmósfera cargada que los rodeaba. El jardín, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde la cocina, se convirtió en el escenario para el enfrentamiento que llevaba años gestándose. Lo siento, Roberto, comenzó Carolina, enfrentando primero a su prometido. Nunca quise lastimarte. Cuando te conocí, estaba tan decidida a dejar el pasado atrás que... Sí, mentí sobre el padre de Lucía. Me parecía más fácil decir que había muerto que explicar lo que realmente pasó. Roberto la miraba con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Más fácil para quién? He amado a esa niña como si fuera mía. Hemos planeado un futuro juntos, Carolina. Y yo nunca supe que existía, intervino Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Me enteré hace menos de una hora que tengo una hija. Carolina los miró a ambos, dos hombres que representaban capítulos distintos de su vida, unidos ahora por la pequeña que dormía inocentemente en la casa. Y entonces tomó una decisión. Roberto, dijo con determinación, te he amado sinceramente estos 2 años. Eres un hombre bueno, y has sido maravilloso con Lucía. Pero construimos nuestra relación sobre una mentira, y eso nos perseguiría siempre. Se quitó lentamente el anillo de compromiso y lo depositó en su mano. No puedo casarme contigo sabiendo que no he sido completamente honesta. La sorpresa en el rostro de Roberto fue evidente. Esperaba reproches, explicaciones, tal vez incluso súplicas, pero no esta dignidad serena. ¿Y tú?, preguntó Roberto, dirigiéndose a Alejandro con amargura. ¿Vienes a reclamar una familia después de abandonarla? No vine a reclamar nada, respondió Alejandro. Ni siquiera sabía que tenía una hija. Solo quería pedir perdón por el daño que causé. De repente, la puerta trasera se abrió. Teresa apareció con expresión preocupada. Carolina, dijo con urgencia, es Lucía. Tiene fiebre, muy alta. Necesita ir al hospital. Todo lo demás quedó olvidado en un instante. Carolina corrió al interior de la casa,
seguida por Roberto y Alejandro. La pequeña yacía en el sofá, su rostro enrojecido y su respiración agitada. Ha estado enferma intermitentemente estos meses, explicó Carolina mientras la envolvía en una manta. Los médicos no encuentran la causa. Mi auto está afuera, dijo Roberto sin dudar. Vamos. En el hospital, las horas pasaron con angustiosa lentitud. Carolina permanecía junto a la cama de Lucía, mientras Roberto y Alejandro esperaban en silencio en el pasillo, unidos por la preocupación compartida por la niña. Finalmente, el doctor apareció con los resultados. Necesitamos hacer más pruebas, pero sospecho que podría ser una rara condición sanguínea. Necesitamos examinar a los padres biológicos para confirmar. La mirada de Carolina se posó en Alejandro. Por primera vez desde que había regresado. Vio en sus ojos algo más que culpa, vio determinación. Haré lo que sea necesario, afirmó él sin vacilar. Los análisis revelaron que Lucía necesitaría un trasplante de médula ósea, y Alejandro resultó ser compatible. La operación se realizó con éxito, y durante las semanas de recuperación, algo inesperado comenzó a suceder, una tregua silenciosa entre Carolina y Alejandro, unidos por el amor hacia su hija Roberto, reconociendo la inevitable conexión familiar, dio un paso atrás con dignidad. Siempre cuidaré de Lucía, le dijo a Carolina antes de marcharse, pero ustedes tres necesitan la oportunidad de sanar juntos. Un mes después, mientras Lucía jugaba recuperada en el jardín de su abuela, Carolina se acercó a Alejandro. Nunca te perdonaré completamente por aquel día, dijo con sinceridad, pero nuestra hija merece tener a su padre en su vida. Y tú mereces la oportunidad de demostrar que has cambiado. Los meses siguientes transcurrieron como un delicado baile entre Carolina y Alejandro, aprendiendo a ser padres juntos sin reabrir viejas heridas. Alejandro encontró un trabajo en la ciudad cercana y alquiló un pequeño apartamento a 15 minutos de la casa de Carolina. Los fines de semana, Lucía se quedaba con él, descubriendo poco a poco a ese padre que había entrado repentinamente en su vida. ¿Por qué no viviste conmigo y mamá antes?, preguntó Lucía una tarde mientras dibujaban juntos en la mesa del comedor. La pregunta, tan inocente como profunda, dejó a Alejandro sin aliento por un momento. A veces, los adultos cometemos errores, respondió finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Yo cometí uno muy grande y me perdí muchas cosas importantes. Pero ahora estoy aquí, y te prometo que no me iré nunca más. La empresa de Carolina continuó expandiéndose, y ella viajaba con frecuencia. En esos momentos, Alejandro asumía completamente el cuidado de Lucía. Ver a su exprometida triunfar profesionalmente mientras él apenas comenzaba a reconstruir su vida era una lección de humildad diaria, pero también de admiración genuina. Un año después del reencuentro, la salud de Lucía se había estabilizado por completo. La operación había sido un éxito, y los controles médicos mostraban que la niña crecía fuerte y saludable. El pueblo, que una vez había sido testigo de la humillación de Carolina, ahora observaba con curiosidad y cierto respeto la peculiar relación que habían construido por el bien de su hija. Una tarde de domingo, mientras recogían a Lucía después de un fin de semana con su padre, Carolina y Alejandro se sentaron en un banco del parque, observando a la pequeña jugar. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino tranquilo, como el que comparten dos personas que han atravesado juntas una tormenta y han sobrevivido para contarlo. Nunca me imaginé que terminaríamos así, confesó Carolina, mirando hacia el horizonte. Cuando construí mi empresa, parte de mi motivación era demostrarnos a todos, que podía ser exitosa a pesar del dolor. Y lo lograste, respondió Alejandro. Eres increíble, Carolina. Siempre lo fuiste. Mi mayor arrepentimiento no es haberte dejado, sino no haber sido lo suficientemente valiente para reconocer que tú merecías a alguien mejor que yo en aquel momento. Carolina lo miró por primera vez sin resentimiento, solo con la sabiduría que dan los años y las batallas ganadas. A veces pienso que si nos hubiéramos casado, ninguno de los dos habría descubierto su verdadera fuerza. Yo no habría construido mi empresa, y tú no habrías tenido que enfrentarte a ti mismo y crecer. La risa de Lucía resonó en el parque mientras corría hacia ellos, con las mejillas sonrosadas y los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su padre, brillantes de alegría. ¿Sabes qué es lo más extraño?, añadió Carolina, observando a su hija acercarse. Que a pesar de todo el dolor, no cambiaría nada. Porque cada decisión, cada lágrima, nos trajo hasta aquí. Y aquí, ahora, con Lucía sana y feliz, con ambos en su vida, siento que finalmente estamos donde debemos estar. Alejandro asintió, entendiendo perfectamente. No era un final de cuento de hadas, no habían vuelto a enamorarse ni habían borrado el pasado. Era algo más valioso, una segunda oportunidad para ser mejores personas, mejores padres, y quizás,
con el tiempo, mejores amigos, y mientras Lucía se lanzaba a sus brazos, con la confianza absoluta que solo los niños poseen, ambos supieron que el mayor acto de amor que habían realizado no era perdonarse mutuamente, sino crear un espacio seguro donde su hija pudiera crecer, amada y protegida por ambos, sin importar el camino que habían recorrido para llegar hasta allí.